¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nueva Tlaxcala, la nota crítica. Hoy, pues tenemos a Edgar Campos como invitado especial. Bienvenido, Edgar. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Pues bien, amigos, hoy vamos a hablar un poco acerca de la inseguridad. Hoy tenemos dos tipos de inseguridad, desafortunadamente, la inseguridad del interior del país y la inseguridad exterior que ha causado todo este conflicto que se ha venido llevando desde el Medio Oriente hasta América y nos está pegando fuerte debido a que el petróleo es uno de los principales factores de este conflicto, aunque digan que es por razones humanitarias, no lo creo tan así, pero desafortunadamente pues es lo que estamos viviendo y es lo que hoy pues nos va a estar afectando de manera pues de manera general. ¿O tú qué piensas, Edgar, acerca de esto? Sí, efectivamente, Oscar, buena tarde y a ti y a tu auditorio, agradecerte. Es un tema delicado el asunto de la inseguridad en el país y en el mundo. En nuestro México lo estamos viviendo día con día, el asunto de la no intervención de las autoridades hacia hacia el crimen organizado, hacia los cárteles, ha dejado crecer en cada uno de los estados de la República este tipo de organizaciones y que hoy no solamente asesinan gente, ¿no? Hoy tienen un control específico en los gobiernos de los estados, desde los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados, y junto con ellos han traído hoy una coalición de no intervenir en términos de detener este tipo de organizaciones en este país. Bueno, así es. Fíjate que afortunadamente, pues sí son varios, pero no son todos, porque tenemos algunas circunstancias que han impedido que la ley se aplicara, pues, y era esto, que algunas autoridades pues no querían de alguna manera intervenir. Estamos viendo en esta lista que encontraron de un personaje dedicado bueno, que pertenecía a uno de estos cárteles, donde aparecía Estatal Tlaxcala, ¿no? ¿A qué se refería? O sea, ¿a la policía estatal, a un grupo estatal? No tengo idea, pero eso sí, obviamente crea suspicacias, crea desconfianza y también nos dice, híjole, pues si era la policía estatal, ¿en manos de quién estamos? ¿A quién acudimos? ¿Quién nos ayuda? Sí, efectivamente, esa hoja o esa libreta que encontraron algunos medios de comunicación una vez explorando esas cabañas, efectivamente sale un documento donde dice nómina Tlaxcala y habla de 40 sujetos, de 2 mandos y habla del estatal. Y eso preocupa mucho porque entonces estoy de acuerdo contigo en qué manos estamos o a quién acudimos cuando tenemos un problema de inseguridad. Si se presume que este documento donde dice la estatal con un cierto número de pesos, si yo voy a requerir un apoyo porque tuve un accidente y llego y me encuentro con quien me accidenté es de los malos, y entonces ellos están coaligados con lo mismo, pues lo van a dejar y a mí me van a detener. Y no solamente me van a En el detener, mejor de los casos. claro, y no solamente me van a detener, o en el mejor de los casos, sino me van a cobrar hasta del contrario por el accidente que tuve y me van a llevar a otro lugar. Es grave, muy grave. Sí, efectivamente. Vemos que la inseguridad, pues, no, ha ido creciendo en lugar de disminuir. Sí, yo sé que hay mucha gente que confía en este gobierno de la 4T, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Sí ha crecido la inseguridad bastante. En muchos estados del país ha crecido mucho más que acá. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros no. Ha llegado a unos límites como estuvo haciendo en Tabasco, en Michoacán, y en otros estados como Guadalajara, donde atrapan a Nemesio Ceguera, que pues esto se recrudeció en estos últimos años y pues no se veía para cuándo acabara. Hoy
El problema principal es que no sabemos qué autoridad lo va a poder detener. Yo creo que hay las fuerzas militares que tenemos en México que son muy reconocidas, que hoy desafortunadamente pues los han inmiscuido, Oscar, porque no se inmiscuyeron. Los inmiscuyó desde el poder central, los metieron a esta guerra y muchos de ellos hoy están coaligados con el crimen organizado. Muchos, muchos, muchos. Pero no solamente son este sexenio que vivimos o que estamos viviendo, ni el de López Obrador. Creo que viene de más atrás el problema, ¿no? Ahí está un personaje del crimen organizado muy famoso en Sinaloa que dice que desde hace medio siglo estuvo ayudando, ¿no? Hay que ponerle la palabra ayudando Sí, a estos personajes políticos desde otros entes y entonces decimos, bueno, entonces, ¿quién nos gobierna? ¿No? ¿Los malos o los de corbata con traje coaligados con este tipo de gentes? pues fíjate que es complicado, porque tú ahora te das cuenta y dices, pues con razón no funcionaba esto, con razón no caminaba el asunto, con razón tantas quejas de la gente que dice, pues es que nunca me resuelven, porque pues para acabarla de moler, fíjate que luego estos grupos se inmiscuyen tanto que recomiendan hasta trabajadores de bajo perfil que van a realizar funciones donde se requiere mucha experiencia, donde se requiere además tacto para tratar a la gente, porque es una entidad pública y no se le puede tratar a los ciudadanos de una manera grosera ni déspota. Y por eso decimos, híjole, pues con razón cuando voy a una dependencia, a algunas dependencias, me tratan con la punta del pie y hasta parece que les quiero pedir un favor, ¿no? Parece que le estoy diciendo, oiga, no sea malito, pues hágame favor de esto cuando es su obligación, Claro, claro. ¿verdad? Pero a ver, ahí hay algo muy importante, Oscar. Un personaje de la política nacional que hoy está creando un partido nacional, se llama Hugo Eric, es senador de la República, me parece. Él lo dijo específicamente. Antes ayudaban con dinero para las campañas. Luego proponían en algún lugar específico de las administraciones públicas. Y hablo desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales. Alguien proponía. Pero ahora ya son ellos quienes gobiernan este país. Y entonces lo que acabas de decir, yo voy a solicitar como ciudadano, porque es mi derecho y es obligación de los personajes que administran, de darnos una buena atención, y entonces te encuentras con una pared que te dice, nos vemos allá afuera y nos arreglamos, ¿no? Y luego vemos si te puedo seguir ayudando. Bueno, pues eso lo conoce la mayoría de la gente. No creo que haya alguna persona que alguna vez haya requerido, no en un municipio en específico, sino por el contrario, en varios, haya necesitado algo y se haya tenido que arreglar por afuera para que pudiera funcionar o para que pudieran cumplirle con su petición, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál es el principal problema de la inseguridad? Pues desafortunadamente no estriba directamente solamente en ellos. También tenemos factores que, como tú dices, estamos hablando de hace 50, pues yo creo que más, ¿eh? Porque hay factores que nunca se han podido superar en México, como es la pobreza y la desigualdad, que estas son situaciones por las cuales las personas tampoco han podido acceder a tener una seguridad total, porque tú, por lo que has comentado, si tú no tienes dinero para que la justicia, para cuando exiges justicia, pues no tienes justicia. Y ahí es donde la pobreza, pues sí, de hecho se ve disminuida porque muchas veces no tiene para pagar a grandes abogados. Tú métete en un problema con un empresario y ves si le vas a ganar, aunque le haya tenido la culpa. No, claro que no, esto es un reflejo de lo que le ha pasado al país durante muchos años y efectivamente dicen que la justicia es para quien tiene dinero, para quien puede resolver, para quien puede dar, para quien puede aportar. A ellos sí les resuelven de inmediato. Y ha habido casos donde
hay asesinatos, ¿no? Y a los 3, 4 días detienen a aquel hombre o mujer por su importancia metido en algún grupo delictivo. Y los detienen inmediatamente. Sin en cambio a un ciudadano de a pie, como nos decimos, pues estamos esperando un proceso de 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 meses o un año, O o años, años, o ¿no? nunca. O nunca, efectivamente, y desgraciadamente el dinero hace ese tipo de corrupciones en las leyes. Y bueno, y fíjate que esta pobreza y desigualdad de la que hablamos, además genera, fíjate esto cómo incrementa, porque tenemos delincuentes de alto peso y delincuentes pequeños. Este resentimiento que crea la pobreza y la desigualdad, pues es ahí donde tenemos a lo mejor a los raterillos de la esquina, a los que andan por los parquecitos ya cuando está oscureciendo y pues hoy es muy popular que le roben el celular a las personas, ¿verdad? O la maleta, la laptop, lo que lleven algún equipo electrónico, que es lo que más roban y lo venden más fácil. Ese resentimiento que genera la pobreza y la desigualdad es lo que produce otro tipo de delincuencia que desafortunadamente después se suma Sí, a claro, los delincuentes claro. más grandes. Y la percepción en el Estado, en el país, es muy alta de inseguridad. Tú le preguntas a un ciudadano si se siente seguro en donde vive y te dice no. No, porque ya se cometieron robos a pie, ¿no? En la calle, y a la señorita, al niño, oye, no respetan absolutamente nada. Si un niño pequeño lleva un celular, ¿no? Hablamos de un niño de 8, 10 años, pues el abusivo pasa y se lo quita y se lo lleva, ¿no? Y eso provoca inseguridad en el país. Por eso la gente dice, yo no me siento inseguro, me siento inseguro en donde yo vivo. Y la percepción es muy alta, no solamente en el Estado, sino en el país. No, sí, por supuesto. Hay personas que dicen, bueno, tú cuando encuentras una patrulla en la carretera, en lugar de ponerte feliz porque dices, me siento seguro, dices, híjole, no vaya a vivir 1 kilómetro más o 2, 5 más fuerte, porque ya por ahí me van a decir que me orille y o les doy una lanita o me ponen una infracción, luego te inventan una infracción de 70, de 50,000, me lo han platicado. Oye, pues si yo nada más iba yo más rápido, sí, pero venías en esta zona y en esta zona la multa te puede salir en 40,000 pesos. Y híjole, pues nomás lo que traigo en la cartera, ¿no? Eso es un problema que nunca se ha terminado. Yo te estoy hablando de este problema yo creo que Mucho desde tiempo que atrás. aprendí a manejar, Sí, lo claro. conocí y no se ha terminado. Y es que fíjate que alguna vez me tocó vivir una experiencia cuando era yo servidor público, tenía que entregar un material en alguna comunidad de Apizaco, iba yo a Presa, lo acepto, y cuando me detiene el personaje, el federal de caminos, que era el federal de camino, lo primero que me dijo, esta es mi carretera, y yo digo, ¿a cuántos kilómetros más? Oh, caray. Así. Y entonces, la policía estatal también hace lo mismo, ¿no? La policía de caminos, hace un retén, vengo de Apizaco, saliendo de Apizaco, una patrulla con 2 policías deteniendo vehículos, quién sabe qué les estaba revisando. Bueno, te voy a platicar algo. Aquí a veces, ahí por el Chedraui, Huamantla, pasando las vías, hay unas patrullas, pero casualmente solo detienen a carros o camionetas muy viejitos. Sí, Casualmente. sí, sí, sí. Te vas para Zaragoza, rumbo a Ixtenco, de Huamantla rumbo a Ixtenco, y también te los encuentras. Y casualmente igual solo deteniendo autos viejos. En alguna ocasión, iba yo en un SEAT muy viejito, Sí, y me detienen y digo, ¿cuál infracción? Es de rutina, pues de rutina, muéstrame la orden que funde y motive el acto de molestia, ¿no? Pues es rutina, a ver, tarjeta de circulación, la licencia, no, a ver, espérate, ¿por qué? claro, claro. Y les digo que me muestren la orden, y llega uno, dice, déjalo, es un revoltoso, que se pase derecho. Fíjate, nada más fíjate qué situación, ¿no? O sea, si tú defiendes tus derechos, sí saben que tú te estás defendiendo y que puedes causarles una molestia. Claro. Y dicen, pues mejor que se vayan, que los que no reclamen, los que vengan suavecitos, sumisos, adelante. Ese problema tenemos. Fíjate que yo sería
O que yo sí lo acepto porque a mí también me han detenido en algún lado y me dicen, señor, es que hubo la comisión de un delito y dicen que en un auto metieron a una persona, pero no saben definir quién y solo dicen que un auto gris. Ah, no, sí, adelante. Te están pidiendo, te están avisando por qué. Claro, Y claro, tú dices, sí, tengo que cooperar con la autoridad porque a mí tampoco me gusta que se cometan ilícitos y luego se claro, llevan a claro, las claro. personas, ¿no? Sí, adelante, pues ya lo revisaron, ¿no? Puede seguir usted adelante, pero fíjate que cuando es real, no te piden tu licencia de Sí, conducir, tu no te tarjeta, piden tu tarjeta de circulación, ni siquiera, o sea, si es un delito así, ni siquiera te revisan el carro, claro, la claro, matrícula, ni, bueno, perdón, el número de serie. Entonces nos damos cuenta que si hay la autoridad sí sabe hacer su trabajo y que los que se prestan a otras cosas, pues realmente saben cómo hacer trampa en su trabajo. claro. A mí me ha tocado en algunas ocasiones, Oscar, estos términos de, pues, de inseguridad que te paran en la carretera, pero me ha tocado, por ejemplo, el asunto del ejército. Tienen una preparación diferente, te hablan diferente. Un día me pararon, me paré, digo, como ciudadano, este, cumplo, y me dijo el soldado, buenas tardes, le comunico que estamos revisando si hay armas en su vehículo, si hay drogas, si nos permite usted revisar. Te está pidiendo, Sí, ¿sí? Sin en cambio, la policía no te pide. Una de dos, o la policía te pone, inmediatamente te detiene, sin decirte en específico por qué lo hizo o por qué te paró. Para ellos, saber, párate de rutina. ¿Cuál rutina? ¿Tienen un protocolo de actuación? No lo tienen, se paran donde quieran. Es más, en algunas ocasiones hasta se esconden atrás de algún lugar para que digan, ay, se va fuerte, lo sigo y lo detengo, ¿no? Y eso es una percepción de inseguridad. fíjate que yo le pregunto a nuestros amigos que nos siguen y que nos están viendo, ¿ustedes qué creen que sea la policía? ¿Preventiva o coercitiva? ¿Verdad? Porque si es coercitiva, pues sí están haciendo bien su trabajo, ¿no? Llegan directamente a fregar y se acabó. Pero si es preventiva, porque lo que tú acabas de comentar, ¿por qué se esconden? Yo no sé si te ha tocado, que luego vas a algún lado donde hay algunos puentes y la policía, la Guardia Nacional, está justo atrás Escondida. del puente con Claro. su lector. Y hay, afortunadamente, pues yo realmente no acostumbro ir a altas velocidades, Bueno, pero sí me ha tocado ver como gente que iba delante de mí, pues ya están ahí sí, parados, claro. y no uno, dos, tres Sí, carros. claro, claro. Entonces, si son preventivos, ¿por qué no se ponen donde los pueden ver? Porque es un área de peligro, prenden las torretas y todos desde un principio saben que deben de ir a una velocidad Claro. adecuada a lo que marcan los, pues ahí tenemos los señalamientos, lo que marca un señalamiento, pero no, tienen otra intención y por eso se ocultan para estar checando la velocidad a la que van. Pero permíteme, vamos porque luego se me olvidan los saludos, Adelante. amigo Edgar, dice Crónica Tecatl, saludos amigo, un abrazo a Crónica Tecatl, ¿sí? Ivonne, buenas tardes, saludos pendientes ya. Bueno, gracias, Ivonne. Dice saludos al licenciado Edgar. Es ingeniero. Bueno, pues sí, de por sí es licenciatura en ingeniería, Licenciatura. ¿verdad? Bueno, Edgar, qué gusto verlo. Bueno, pues muchas gracias. Alzahemar, buenas tardes. Saludos a todos desde Montebello. Es desde Sí, California. claro. Nos sigue comúnmente. Muchas gracias. Florita Jordán, un abrazo y un beso. Muchas gracias por seguirnos. Yana Aquino, a veces los casos ni siquiera lleva días o años de proceso, solo se abre una carpeta y se archiva, lamentablemente, porque no ven mordida, no hay mordida de por medio, entonces se aplica el famoso carpetazo. Desafortunadamente, pues sí. Sí, fíjate que desafortunadamente hoy escuchamos en un programa de las mañaneras que todo es, vamos a abrir una carpeta de investigación. Y abren la carpeta de investigación, no sabemos si la hagan o no, pero los casos de este país solamente los llevan con carpetazos y ahí los mantienen durante un sexenio, dos sexenios y no hacen absolutamente nada. Bueno, mientras no seas famoso, si eres famoso o importante, sí. Pero desde ahí entonces entramos en un proceso
de esos que tienen los cargos, de no hacerles nada porque tienen un fuero constitucional y es una carpeta de investigación. O quien preside esas mañaneras dice, es que yo no sé, a mí no me han avisado, ¿no? Y es complicado porque entonces en el país parece ser que la mañanera es el reflejo de los estados y toman las mismas versiones en los estados de no saber qué pasa con su estado, con la inseguridad, porque no hay una carpeta de investigación o porque nadie le dijo al gobernante que hay ciertos grupos delictivos en el país. Fíjate que a veces también es parte, ¿eh? No creo que todos los estados, o a los estados donde hay una incidencia de delitos mayor, pues quieran decir, oye, pues acá hay un chorro, pues mejor es ir archivando que ir demostrando trabajo, ¿verdad? Porque además a veces se pueden meter en problemas con algún jefe, o no, qué sé yo, ¿no? Diferentes cosas. Y bueno, yo pienso que la policía debería ser preventiva, pues yo Es creo que correcto. todos lo pensamos, menos ellos, menos ellos. Lo que pasa es que yo no sé si ya hayan mejorado los salarios con esto de la austeridad. No sé cuánto le hayan disminuido el salario a los oficiales. Y pues, si no les alcanza, esto es lo que sucede, ¿eh? Pues yo creo que hay una restricción en términos del gobierno federal hacia los estados y hacia los municipios en el asunto de la percepción económica que reciben los policías. Y no solamente eso, ¿no? No les alcanza efectivamente, seguramente el presupuesto para darles un recurso que les permita vivir a las familias bien de esos hombres y mujeres que dan la vida en un municipio, que son los policías. Pero no solamente pasa eso, Oscar. Desgraciadamente, ellos también están en un halo de inseguridad. Están desarmados, Sí. no tienen chalecos, no tienen cosas para que ellos se defiendan ante una agresión. Fíjate, fácilmente, Edgar, en esta vez que se comunicó a personas que les recogieron armamento, tenían armamento hasta para derribar helicópteros, bueno, aeronaves, dicen, Claro, ¿no? Hombre, yo no sé, a lo mejor en un desfile no me he dado cuenta, pero ni siquiera me he fijado si los soldados en los desfiles los lleven. Pero el armamento que tenían estas personas es de miedo. Entonces, ahí sí se justifica que pues aguas mejor tranquilo. claro. Mejor no veas ni oigas porque te puede ir muy mal. Bueno, pues esta inseguridad tiene, ya vimos que es por la desigualdad, por la pobreza, por la falta de oportunidades. Llámelo usted por lo que usted quiera, pero también hay por quienes muy inteligentemente se han dedicadose a cometer delitos, sabiendo perfectamente qué hacen, calculándolos de manera perfecta y extendiéndose de una manera bien organizada a lo largo y ancho de nuestro país. Y te quiero decir que no es solo en nuestro No, país, ¿eh? no, 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 También no, no vamos a juzgar que solo en México no, sucede, no, no, sucede en otros lugares, hasta en lugares que según Estados Unidos cuida mucho, como Colombia, que ves que tiene una base militar muy grande allá, claro, y sigue acusando a Gustavo Petro, que hay mucho, Donald Trump sigue acusando que hay mucho narcotráfico, y entonces, ¿qué hace allá su ejército? ¿No? claro, claro, Pues según estaba ayudando. Bueno, pues yo creo, fíjate que este tema de seguridad, yo creo que vamos a tomarlo en específico en otro programa claro, para hablar de cómo se puede crear seguridad y no precisamente dando abrazos sino balazos, sino teniendo otras acciones donde se recuperen espacios públicos que hoy están en manos, no de la delincuencia, pero sí de algunas personas que tienen problemas de adicciones. Si tú has visto muchos claro, parques, muchos claro, claro, parquecitos pequeños, plazuelas de fraccionamientos, campos pequeños, bueno, o canchitas pequeñas donde iba a jugar la gente, hoy no van porque ya han sido ocupados por personas o por indigentes o por personas que se están drogando, fumando marihuana, que es lo mismo, ¿verdad? O tomando alcohol, o esperando que pase un incauto y pues, le arrebaten sus pertenencias. claro, Y yo creo que hablaremos un poco después de eso, porque es un tema muy grande y demasiado, hay demasiado, muchos casos, muchos ejemplos muy buenos, como en Guadalajara, en la zona metropolitana, se han establecido algunas formas para disminuir la delincuencia, que ya lo hablaremos,
Pero ahorita vamos, ¿por qué hablábamos que no solamente tenemos una inseguridad interior, también tenemos una inseguridad en el exterior por todos estos problemas que han estado existiendo? Hoy nos damos cuenta que Irán no se ha dejado. Irán, Estados Unidos pensó que Irán era Venezuela, llegó, bombardeó, mató a su líder, a Khamenei, lo mata y dice, pues ya acabó el problema, ahorita No, dice, yo ya pongo uno a modo porque ves que lo dijo, claro. y pues no, se empieza a defender Irán con todo, o sea, Ali Khamenei era un representante Sí, pues, de este grupo, él es un líder supremo, pero religioso. claro, Y claro. ellos antes que rendirse, prefieren estar muertos. Así es. Ahí es el problema, es donde estriba el problema, y empezaron a atacar todas las bases norteamericanas en, pues, todo en Qatar, en Kuwait, en Dubái, pues atacaron también Israel. Fueron 7 partes las que me parece que atacaron inicialmente, discúlpenme, se me olvidaron todos los nombres, y además cierran algo que es muy importante para las rutas petroleras, que es el estrecho de Hormuz. Y ahí es donde empieza una inseguridad económica internacional. ¿O tú cómo lo ves eso? Pues mira, yo creo que quien ordena los ataques se cree rey del mundo, porque no solamente ha hecho cosas en Venezuela, se ha ido a otros países del mundo a disponer de la tierra y a disponer de los materiales naturales, Tierras raras, oro, petróleo, plata. oro, y entonces este personaje que es Trump, ¿no? Que dice que él necesita del control de otros lugares en el hemisferio. Y ahí está el resultado. Alguien que dijo, yo no me voy a quedar quieto, y amenaza también con bombardear Estados Unidos, ¿no? Ya le pegó a las bases militares que están en la región de Irán, cercana, y entonces ha matado a muchos. Irán, en respuesta de la muerte de muchos niños, Oscar. 148 niñas en una escuela. Claro, niñas. Qué grave, qué grave. No. Qué irresponsable por parte de Israel, que sabes lo que dice, es que se encontraba un líder de Hamas ahí. Entonces, por un líder, no importa, va a matar a una persona, pero mata a 48 infantes. Un crimen de lesa humanidad en su máxima expresión. Claro. Pero es en respuesta, digo, no se justifica, pero es en respuesta a ataques por decisiones unilaterales. Y esto es muy grave en el país, en el mundo, porque estamos a expensas, no solamente de que en algún momento reaccionen más el Medio Oriente, ¿no? Donde hoy están atacando en Irán, y al ratito digan, a ver, un misil a Estados Unidos y nos caiga a México por la cercanía que estamos. ¿Qué culpa tenemos los mexicanos de que un tipo así desequilibrado siga atacando al mundo? Es a donde yo quería llegar. Bueno, imagínate un ataque al Golfo de México, ¿no? Va a ir por el Golfo, a los estados que están cerca del Golfo, ¿no? O les quieren derribar su estatua de la libertad. Y unos grados se hace hacia Tamaulipas o Veracruz el misil nuclear. ¿Y cuánto nos perjudica? No. Es a donde yo quería llegar, y por lo cual digo que existe inseguridad interior. Claro. Y hoy, debido a Trump, una inseguridad exterior. De hecho, este tipo, no necesitamos decir que está loco, ya la gente lo sabe. El problema que tiene Estados Unidos ahora con esta persona es que no le quiere hacer nada. Claro. Mira, hay otra cosa que la gente pues dice, no, ya le está sacando a los golpes a Estados Unidos, está mandando a traer a todos sus militares de todas las bases que tienen en el Medio Oriente, inclusive las de Israel, porque ya tienen miedo. No, hay que tener mucho cuidado, porque lo que puede estar planeando es echarles un bombazo. Claro. Él ya, Donald Trump hace unos días declaró que él en una hora acabaría con todo Irán. O sea, si lo leemos entre líneas, él se está refiriendo a que puede echarle un bombazo como a Hiroshima o a Nagasaki, y ahí sí, hasta Israel se va a arrepentir,
Porque ya si le echan una bomba atómica a un país y la Sí, bomba claro. destruye, ¿ya qué van a tener ahí de provecho? Nada, nada, Ah, nada. ¿cuántos años dura la radiación? La Sigue en radiación desde Hiroshima y Nagasaki, sigue. así, lo de Chernobyl, ¿cuándo También, sucedió? Y ahí sigue también, la sigue. radiación y sigue habiendo Así problemas. es. Bueno, este es un grave problema que tenemos con Trump y que también la gente no piense que están teniendo miedo. Puede ser una estrategia sacar a su gente Sí, para claro. después bombardear. Sí, sí, sí. Casualmente, inmediatamente que Trump manda a traer a sus militares y a sus ciudadanos, los demás países empiezan a hacer lo mismo. Claro. Que ellos ya leyeron lo que puede estar sucediendo. Y no es que Donald Trump se esté echando para atrás, no, es que ya está pensando de una manera más diabólica Sí, claro. de realizar una acción que perjudique mucho más a los iraníes. Porque además ellos no son un grupo fácil, ¿no? Y bien dices, ellos prefieren morirse que permitir que los invadan, que los detengan, que hagan estos centros de exterminio como antes lo hacían Pues lo hicieron los en su momento, los sí, alemanes, ¿no? sí, así es. Porque quién sabe qué esté pensando este hombre. De origen alemán, por Claro, cierto, de claro. origen alemán. Pues fíjate que ellos pensaron que iba a ser muy fácil, pero los iraníes ya se la sabían, porque hace algunos años, cuando eran los buenos amigos de Estados Unidos y Sí, de Israel, pues los israelitas y los norteamericanos, estadounidenses, porque no, cual norteamericanos somos todos nosotros, los estadounidenses les pusieron un rey, claro. y con él, pues él era su títere, su marioneta, y la CIA les vendía el precio que querían, el petróleo costaba lo que ellos decían, entonces llega un líder y que hasta lloraba dando sus mensajes y decía que cómo podemos en Irak tener tanto petróleo, el mejor petróleo del mundo, y estarlo regalando y viviendo nosotros de manera miserable. Claro. Entonces el problema y el conflicto empieza cuando ellos quieren defender lo que es suyo y los tachan de comunistas, de dictadores y bueno, y de terroristas. Claro. Entonces, son siempre los argumentos que ha estado utilizando Estados Unidos. Por eso hoy en día Estados Unidos nombra a los cárteles de la droga como terroristas para que pueda tener una actuación extraterritorial y pueda entrar al país que sea. Es a donde también nos preocupa cuándo ingresará Trump a México, ¿no? Hay algunos que aplauden, mi estimado Edgar, Sí. pero el problema es que hay un gran problema. ¿Te imaginas hasta dónde va a caer nuestra economía? Pues yo creo que la economía la tenemos, bueno, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en muchos países de América. Ah, no, pero si entra México. Ah, Ah, no, 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 Trump, no, o sea, no, se no. nos cae la economía. Claro, claro. Y los que tienen negocios de alimentos, que venden pues cosas de valor, no crean ustedes que las van a conservar. Si hay un alboroto nacional, si entra un ejército y anda matando, porque yo creo que conoce todos los lugares, pero ¿tú crees que va a decir específicamente ahí les mando una bombita? No. No, él va a mandarla y aunque se muera un barrio completo por una persona, tal como lo hace Israel. Pero además no necesitamos que invada a nuestro país. Mira, el problema en Sinaloa que lleva un año y se ha destruido la economía, han cerrado los negocios, los niños han dejado de ir a la escuela, han tomado clases a través de los sistemas del internet a larga distancia, Sí, 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 ¿no? sí. Y entonces es un estado conflictuado desde hace un año, Oscar. Y veamos la economía de Sinaloa en este momento, la pérdida que han tenido las empresas, los negocios, los empresarios, ¿no? Y las propias familias. Yo estoy en desacuerdo que el gobierno no actúe. Bueno, y además que Edgar, dicen por ahí hay una estadística que la leí, espero que no sea fake, porque la voy a comentar, donde dicen que más de 3.800 negocios han tenido que cerrar. Todo el norte, no solo de Claro, Sinaloa, claro. todo el norte. Pero por problemas de lo que estás hablando, de inseguridad, y también pues esa inseguridad por los que cobran piso, los extorsionadores, los que se balacean, la gente desconfía mucho y la gente ya no quiere poner negocios. Claro. Hoy está muy complicada la situación en el norte de México y la incrementa Donald Trump. Claro. Bueno,
Pues fíjate, es que se nos va yendo el tiempo, porque de esto también se puede seguir hablando mucho del conflicto de Irán contra Estados Unidos y con Israel, que se ha venido recrudeciendo y que yo creo que Irán no va a parar. Irán prefieren morir los iraníes a que Así es. permitan que Estados Unidos llegue y ponga a otra persona, aunque Donald Trump ha dicho que exige rendición Reducción total total. y que él va a poner a una persona con la que ellos también queden contentos. Sí, como quién, el hijo de Netanyahu o quién a quién querrá poner, ¿no? Es muy, pero muy complicado tratar con Trump. Claro, claro, claro. Hoy le dice, llena de halagos a la presidenta de la República y mañana le está diciendo que no actúa, la está atacando con todo. Con todo, con todo, con todo. Pues sí, pues no sé si haya sabido que hace algunos días, pues Donald Trump se sintió el Capitán América y llamó a varios estados de la República, perdón, de la República, varios Los estados países, de América, eh, para formar el escudo de las Américas. Fíjate cómo sus fantasías, ¿no? El escudo de las Américas, donde llama Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, imagínate su tamañito de Trinidad y Tobago y de los problemas que tiene, y por supuesto Chile, donde el presidente actual que ganó las elecciones, Antonio Kast, iba en segundo lugar y nada más él fue a Chile y dijo que le caía muy bien, que era buena persona y que si no ganaba, pues ya no iba a haber apoyos de Estados Unidos hacia Chile y así es. gana Antonio Kast. Bueno, yo no sé qué tan bueno o malo vaya a ser para ese país, pero se realiza, bueno, es el que está y fue puesto por Donald Trump. Sí, fíjate que he estado atento a ese escudo de las Américas que le llamaron hoy, y efectivamente sale un superhéroe, ¿no? Un Capitán América con su escudo y su estrella, muy enmayado, así como diciendo yo soy el poderoso de América, ¿no? ¿Y para qué lo hace o por qué los llama? Primero, Oscar, todos ellos son gobiernos de derecha, Sí, que se supone que coinciden con Donald Trump. Pero ¿para qué los llama, Oscar? Para hacer una coalición militar, para detener el tráfico de indocumentados o migrantes, ¿sí? Los llama para combatir al narcotráfico, ¿sí? Los llama para lo que él llama una estabilidad de seguridad. Y también los llama para decirles que tiene que haber una seguridad nacional. Yo lo quiero entender más preocupado a él en su país que en los países de América Latina. totalmente de acuerdo contigo. Él se preocupa en su país, ¿sabes? Que también tiene otros tintes el haber formado este escudo de las Américas, porque como vemos a todos estos estados que invita, pues son estados, ¿no? Como Trinidad y Tobago no es un estado grandote, Es recordemos países, que sí, sí, no es un país grande. ¿no? El Salvador tiene 8 millones de habitantes, o sea, Ecuador, no sé, unos 23 millones de habitantes con Novoa, Sí, claro. es una persona también estable, sacó a nuestro embajador de México, invadió la embajada Así es. mexicana, que es una clara declaración de guerra, no hizo nada Andrés Manuel López Obrador, pero realmente se merecía un buen correctivo Ecuador, porque eso no se hace. Bueno, pues lo que está haciendo realmente Donald Trump, como tú lo dijiste, que está defendiendo a su país, sí, A su país. pero fíjate que lo principal es del crecimiento de China. Porque a todos estos les va a decir, petróleo, yo te lo vendo de Venezuela, no te preocupes, ¿verdad? Autos, yo te los fabrico y te los vendo, ya no le compres a México ni a Brasil, ¿no? Y entonces empieza a decir, ¿quieres verduras, quieres frutas, quieres eso? Te lo vendo de Guyana, te lo vendo de El Salvador, te lo vendo de Costa Rica, te lo vendo de Bolivia. Él quiere que no siga avanzando China, bueno, obviamente el grupo de los BRICS en América. Así es. Pero fíjate también, Oscar, de estos países, de estos 12 países que Trump citó en California, me parece, que fue la reunión, la cumbre. Sí, en uno de sus campos de golf de Exactamente. Donald Trump. Esa cumbre, pero estos 12 países, Oscar,
revisando el historial con Estados Unidos, jamás habían tenido un contacto directo con el presidente de ese país. No, pues, Nunca, nunca los había nunca, visto ¿no? hasta ahora que... Hasta ahora que efectivamente, Oscar, una de las preocupaciones de Estados Unidos es que el comercio chino ha crecido en demasía hacia América Latina. Pero no solamente ha crecido el comercio, China ha empezado a financiar algunos países que tenemos ahí para solventar muchos asuntos de su país. Por eso la invasión, bueno, la sustracción de Maduro, porque para allá iba China. Claro, claro. Pero además, a ver, ¿a quién no invita? A México, a Colombia, Cuba y Brasil. Sí, por supuesto. Primero, México tiene 3,000 kilómetros de frontera, sí, ¿no? Pero va más allá, Oscar. El Tratado de Libre Comercio sí, está en súper riesgo. Por eso él voltea hacia América Latina y dice, con estos puedo negociar porque piensan igual que yo. Estos 4 países que no invitó, él dice que sí, pero que no llegaron, ¿no? Tienen problemas similares, sí, ¿no? México, el asunto del narco, ¿no? Sí. En Colombia es un país donde se produce mucha droga, ¿no? En Cuba la restricción que tiene con Estados Unidos y en Brasil también el narcotráfico. O sea, no llama a 4, pero sí llama a 12 que él efectivamente puede controlar. ¿Qué hizo en Ecuador hace unos días? ¿No bombardeó una parte de Colombia, de las FARC? Sí, así es. Desde una base militar, sí, que ya pusieron y están bombardeando. Eso es lo que quiere Trump para el control de los países. Pero fíjate que no, o sea, estamos dejando ir a otro estado que no invitó, que es a Canadá. A otro país, perdón. Bueno, es lo mismo estado a nivel internacional o nación, pero tampoco invita a Canadá. Y Canadá, pues también tiene una, pues es su, fíjate, de hecho, tiene una frontera enorme con ellos y también separa al estado de Alaska de Estados Unidos, lo separa, tienes que pasar forzosamente por Canadá para ir a Alaska. O sea, Canadá también ha sido discriminado por Estados Unidos, por Donald Trump, porque son jefes de Estado que no se han querido someter a sus ideas. Él quiere gente sumisa, imagínate a Milei. Ya está, hace el mismo baile que Donald Trump, ya lo imita, lo alaba. Bueno, no le ves a los pies porque ya ves a unas partes antes. Se ha vuelto un lambiscón del presidente Donald Trump y realmente ha hecho unas estrategias económicas, Milei en Argentina, que han dejado a muchos en la pobreza. La recesión económica en Argentina es muy grave también. Y hoy en esta cumbre que se llevó a cabo, en el historial que está en el mundo, dice que le ha dado 20,000 millones de dólares a Argentina, dicen para paliar los asuntos de seguridad, de economía, ¿no? Pero además, viste lo que prometió. Él dijo que si no ganaban las interiores, o sea, no ganaban las cámaras o los congresos Argentina, no iba a dejar de apoyar a Argentina. Entonces, obviamente que los capitalistas le dejan de inyectar a los otros que estaban contra Milei y dicen, no, pues le inyectamos a los de este lado, si no nuestras empresas se van a pique. Así es. Y entonces Donald Trump sigue presionando a los pueblos a que opten por sus ideas y no por las que más les convienen. Hay un periodista chileno, me parece, se llama Carlos Solar, él es chileno, y él dice que el objetivo principal es un sesgo ideológico para estos países. ¿Qué quiere decir? Que el control que Trump tiene en América, así lo quiere llevar a estos países para decir, ¿sabes? Yo soy el que mando, yo soy el que doy dinero, yo soy el que financio, ¿no? ¿Qué veo, Oscar? En esta unión de los países, que faltan todavía algunos, ¿verdad? Que va a ser el amo y señor de América Latina para decirles, hoy no te doy dinero, ¿no? Hoy, como a la Cuba, ¿no? Con esta restricción que tiene, pero también es al interior, ¿no? De su país, no te doy dinero para financiar lo que necesites.
Así le va a decir a muchos de ellos y les va a decir, tú te portaste mal, hijo, hoy no te voy a dar dinero para tus acciones de seguridad, Efectivamente, ¿no? sí. Entonces, esta idea, por eso dice este chileno, que tiene un sesgo ideológico, ¿sí? Porque va a controlar América Latina, ¿sí? Desafortunadamente. Fíjate, es Chile, ¿qué porcentaje tiene de mar? Pues todo lo largo de este país, pues todo es mar, tiene unas ventajas. Imagínate cuánto va a poder explotar a Chile, que además, históricamente, Salvador Allende Sí, es derrocado claro. por querer que el cobre se le quedara al pueblo chileno, las ganancias se le quedaron a los chilenos, y le inventan igual algo, lo Claro, derrocan y ponen a claro, Pinochet, que ha claro, sido el peor criminal que han tenido los chilenos gobernándolos, claro. y es un infortunio también, los ayudó a Estados Unidos, les echó la manita poniéndoles a un tipo de esta calaña. Bueno, pues fíjate que para acabar un poquito de esto, porque todavía nos falta un tema, y ya se nos fue casi Casi una el tiempo. hora, pero realmente, ¿por qué hablamos del escudo de las Américas y por qué lo mencionamos si México no está en él? Y lo principal por lo que lo mencionamos es porque le causa o genera a los inversionistas internacionales desconfianza, que México no haya sido llamado por los estadounidenses, entonces capital fresco que pudiera llegar, pues se van por el momento, se van a abstener de invertirle en México, y los que tienen su capital acá y que lo puedan ver un poco en riesgo, pues mejor lo van a sacar, ¿eh? Claro, porque a ver, ¿cómo pronuncia Trump a México? Como un país violento, manejado por el narco, ¿no? Sí, Y es un lugar donde no se puede, bien dices, llegar a invertir, porque primero quieren invadir para controlar y sí, después meter lo que le están haciendo a Venezuela, sí, ¿no? Ahí te van mis gentes, ahí te va fulano, sutano, mengano y perengano, porque casi es un país más, casi es una estrellita. sí, Y en México quieren hacer lo mismo, pero quiero hacer un comentario, Oscar, aquí. sí, 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 Eh, Dicen que en este momento la parte del orden mundial, Trump quiere desestabilizar los organismos internacionales, Oscar. Hay 6 organismos internacionales, Oscar, importantes. Está la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está la OTAN, sí, está la OEA, está la UA, que es Unión Africana, sí, está la ASAR, que es una asociación surasiática para la cooperación regional, y está la OCDE. Estos 6 organismos internacionales, se dice que Trump quiere formar ahora en América Latina el asunto del escudo de las Américas, para desestabilizar todos estos organismos, porque muchos de esos países están metidos en ah, estos sí, organismos. pues todos ¿No? Y esos, entonces, sí, ¿qué quiere? El control regional, para casi decirles, te doy permiso o no te doy permiso, que asistas a la ONU a exponer la problemática que tiene tu país. Primero es conmigo y después vemos si te doy permiso. no, sí, y además los capitales, porque Claro, las membresías en la ONU son caras. claro, La membresía en la OTAN, que tienen en la Organización del Atlántico Norte, donde está España, sí, Francia, claro, Alemania, claro, Inglaterra, todos ellos, también les ha exigido que por lo menos inviertan el 5% de su Producto Interno Bruto anual en armamento. claro, España se ha negado y también le ha ido muy mal con así es. Trump, lo ha catalogado muy mal, ha dicho que no entienden los españoles, cuando el que no entiende es él, porque es una cantidad exorbitante invertir el 5% del Producto Interno Bruto de un país, son miles de Millones, millones, claro, claro. miles, ni siquiera cientos, son miles de millones los que quiere que inviertan en su país. Y pues obviamente España, con Pedro Sánchez, que ha sido una persona que ha tenido los pantalones bien puestos para decirle a Trump no, y que tampoco está de acuerdo con la guerra contra Irán, Claro, tampoco. Como nadie, yo creo que una guerra siempre pierden todos, ¿no? Aunque haya un ganador de la guerra, todos pierden porque las vidas no se recuperan con nada. así es. A ver, Oscar, hay muchas organizaciones en este mundo que se han creado y se han vuelto movimientos que desaparecen.
Sí. Yo me hago una pregunta. Le faltan, no sé, 2 años creo que a Trump, o No, 3. pues lleva 1 año y 2 meses. 3 años. Prácticamente, bueno, 2 años, 10 meses. ¿Qué le va a pasar a este organismo del escudo de las Américas hoy, después de que él termine Su periodo. su periodo? Bueno, ¿Qué va a pasar? ¿Se van se van a disolver? eh, aquí la pregunta es, ¿quién gane? Bueno, y la respuesta sería, lo definirá quien gane en Estados Unidos. Porque si ganan los demócratas, le van a dar otro tinte totalmente diferente, porque en apariencia, no digo que sea real, yo creo que en apariencia dicen que no están de acuerdo con lo que hace Trump. Claro. Pero puede suceder otra cosa, me puedo equivocar. Puede ser que ganen los demócratas, o perdón, los republicanos, y digan, pues lo sigo teniendo bajo mi ala mientras sigan haciendo lo que yo les digo. Así es. Pero ahora ¿qué republicano? En el buen juicio de los estadounidenses podría ganar. Pues el control que tiene, bueno, no tiene el control de los estados en No. Trump, ¿no? Y los va a perder más en este 2026. Ya está perdiendo, ¿no? Ya Sí. perdió algunos, me parece que el año pasado ya hubo elecciones. Y en este también hay, ¿eh? Ha perdido, y entonces el control que él dice tener en Estados Unidos no lo veo. Si llegara otro personaje contrario a su política, esta parte del escudo de las Américas, creo que se va a quedar solamente como un membrete, porque no lo va a seguir. O, si es inteligente, llegará a tomar las riendas, pero con otro concepto político. Ahora yo te voy a decir algo, que van a hacer estos países del escudo de las Américas cuando vean que ya están en desventaja con los países a los que les dejaron de hablar, como es México, Brasil, Colombia, Canadá. Ahora, ¿con qué cara van a ir? Claro. Yo creo, Edgar, que la tienen difícil, pero también la tienen difícil no aceptar lo que les diga Trump. ¿Tú te imaginas? Hoy también quiere ir por Desi Flores o Desi Rodríguez, ¿cómo se llama? La venezolana. La venezolana, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le cumple todo lo que quiere. Pero ella ya está dentro de este mismo equipo, no sé por qué no la llamó. Pero... Exacto. Bueno, no la llamó, es otro de los estados o naciones que tampoco estuvieron ahí, pero él cree que ya lo tiene en la bolsa, porque además acuérdate que él cuando sacaron a Maduro puso por ahí un letrerote o sacó en las redes Trump, presidente de Venezuela. Un tipo estúpido, no sé qué más cosas le queden, pero para calificársele, pero es muy fantasioso. Claro. Demasiado fantasioso. Bueno, Gerard Cano dice saludos desde Puebla, mi hermano Oscar. Atentamente, sí, un abrazo, Gerard Cano, muchas gracias por seguirnos. Y bueno, pues esto del escudo de las Américas, amigos, sí nos puede traer problemas regionales, le va a traer a México, porque seguramente les va a decir, pues no le vendas, o sí le vende a México, o no, o cómprale petróleo, o no se lo compres, porque yo se lo voy a comprar todo y yo te lo doy a lo que quiera. Claro. Ese es un negocio en el que también ellos no se están dando cuenta, que Donald Trump puede decirle que les puede prohibir comprarles a México, y él comprar y ser un intermediario, y que a México, por ejemplo, le amarre las manos para no tener a quien venderle y venderle al precio que diga Estados Unidos. Es lo que no estamos viendo. Bueno, no nosotros, es lo que no se está viendo en el orden económico, que Estados Unidos puede agarrarse a todos estos países y decirles, bueno, no van a poder comerciar con México más que ni Colombia, ni Brasil, ni Canadá, solo conmigo. Y si le quieren comprar a México, le quieren comprar un barril de petróleo, tiene que pasar primero por acá y ya después se los mandan. Porque, a ver, el control geopolítico que Estados Unidos quiere para América, solo lo quiere Estados Unidos. Sí. Pero hay un gran problema, Oscar, el asunto del paso. El Medio Oriente llega más rápido por el Pacífico hacia México, ¿no? Sí. Es un paso de comercio importantísimo de este mundo. Sí. Y del otro lado, del Golfo de México, México tiene el control de todo la orilla de los mares, los litorales, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿estos países por dónde pasarán
su comercio, si están obligados a pasar por por México. México. Ya sea por vía aérea o por vía marítima. Así es. ¿Por dónde van a pasar? Van a dar más vuelta Claro. por aguas internacionales y ahí es donde ellos se van a dar cuenta que no les conviene. ¿Por qué crees que hoy también se habla en este asunto del escudo de América, del asunto del canal de Panamá? Así. Porque Trump quiere exactamente ese paso para controlar el petróleo, los alimentos, ¿no? Y además inhabilitar el istmo de Tehuantepec, inhabilitarlo para decir, bueno, pues ya lo hicieron, pues ahora no lo van a ocupar, Claro. porque no va a haber nada más con quien nosotros queramos. Grave problema. Fíjate nada más cómo está moviendo todo Donald Trump, pero todo alrededor de su solo poder estadounidense. Claro. Porque ahorita Noboa, Bukele, todos ellos, no, pues bien felices, Milei, Antonio Castro, todos felices porque ya Donald Trump los tomó en cuenta y los está llamando a estar junto a él en su poder. Pues no, porque nomás va a ser su poder. Claro. Y solo le van a servir y no se van a poder servir. Y además, si checamos las economías de esos países, están muy por abajo, Sí, muy por abajo de México. No, por ¿sí? supuesto. En su mayoría. ¿Y qué les va a hacer? Les va a empezar a endeudar. Claro. ¿No? Le va a decir, ahí te van los miles de millones de dólares. Pero y sin respaldo, claro. Y sin respaldo, porque él no va a producir papelitos verdes. Y entonces le va a pasar, como en otros países endeudados, que le van a sumar otra estrellita a la bandera de Estados Unidos, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque hoy me debes, y hoy si no tienes con qué pagarme, págame con tu país. Y os dice, yo voy a quedarme con el petróleo, con las tierras raras, con el oro, con la plata, con todo. Fíjate, ¿cuánto podrá producir El Salvador en el mejor de sus momentos, cuando esté en la cumbre de producción con respecto a México, si ellos tan solo son 8 millones de habitantes y el espacio territorial tampoco es tan grande, ¿no? O sea, ¿cuánto podrá producir? Si a Ecuador, fíjate, le pegó cuando le dejaron de comprar camarones. Así es. Imagínate cómo ahora que hacen su escudo y que le digan a Ecuador, pues ya no le puedes vender nada a México, ¿no? Que lo compre en otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? Es Estados Unidos. ¿No? ¿Quieres comprar? Oye, queremos comprar petróleo que le podíamos haber comprado a Venezuela. No. Tiene que pasar a Estados Unidos y ya te lo veo. Claro. Entonces, todo esto, lo único que va a generar, lo único que está generando, pues son sirvientes más a Estados Unidos, líderes sumisos, que algunos yo los consideraba buenos líderes, pero hoy vemos que en el escudo de las Américas, pues a todos les dicen que sí a Trump. ¿O tú crees que les va a aceptar un no en algo? No. Todos tienen que decir sí por el financiamiento que les va a empezar a dar a partir de esta creación de este organismo en América Latina. Efectivamente. Bueno, fíjate, Edgar, que pues ya se nos pasó la hora, pero de todos modos vamos a hablar un poquito de la reforma electoral fallida, y me gustaría estar leyendo pues una definición de democracia, que dice la democracia es un sistema de gobierno y forma de convivencia social donde la soberanía reside en el pueblo, quien ejerce el poder directamente a través de sus representantes elegidos, y se basa en la libertad, igualdad ante la ley, elecciones libres, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos. Y vamos a también leer las facultades del Congreso. Tú ya fuiste diputado, pues qué te cuento, pero para que nuestros amigos lo sepan. Dice: el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, tiene como competencias principales legislar sobre materias federales, reformar la Constitución, aprobar el presupuesto de egresos, fiscalizar el gasto público, ratificar tratados y nombrar altos funcionarios, y obviamente que la modificación de algunas leyes o derogación, bueno, es modificación, derogación o abrogación, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es democracia y esto son las facultades del Congreso de la Unión, y las comento porque hoy hay muchas represalias por parte de la gente, principalmente de Morena, que están enojados porque los diputados no votaron como se les había pedido. Me refiero a PT y Verde Ecologista. La democracia no la puedes borrar de un plumazo. Este país ha pasado dos partes fundamentales, ¿no? Sí. La reforma
y la revolución, ¿no? O la independencia y la revolución. Sí, Y ha sido a través de los sistemas democráticos, independientemente de quién haya estado en su momento. Se han levantado en armas, sí. ¿sí? Es un proceso democrático. Han ido a las urnas y han ganado en diferentes lugares otros que no eran aliados de un partido político. A ver, Oscar, la presidenta siempre dice que el pueblo se lo demanda. A mí no me lo han preguntado. A mí no me preguntaron si queríamos la reforma judicial. A mí no me preguntaron si queríamos la reforma electoral. Pero ellos se llenan la boca de decir, es que el pueblo me está mandando. ¿Le están mandando quiénes? Quienes conformaron este movimiento en este país. Quienes tienen metido al narco hasta las coyunturas. Ellos son quienes han estado mandando estas órdenes para destruir este país. Y no podemos vivir en un país donde solamente un personaje, un partido, pueda mandar a 160 o 140 millones de mexicanos. No, pero además te voy a decir una cosa, estarás de acuerdo que en un cumpleaños el pastel no se lo come solo el festejado. Claro que no. Todos los invitados tienen su parte, ¿no? Y es a lo que me refiero cuando hay en el Congreso, existe una cierta cantidad de diputados, bueno, 500 en total, 500 diputados federales, que el pasado, creo fue antier, Sí, sí, sí. sesionaron y se les echó bueno, no se aprobó la reforma electoral donde se pedía la desaparición de los plurinominales y había 10 puntos o 10 Sí. puntos que solicitaba la presidenta de la República, la disminución de los recursos costo al INE, sí, a los soples, sí, ¿no? exacto. Y bueno, pues imagínate sin OPLES, bueno, sin los organismos estatales. No, imagínate, pues, a ver, cuando el PRI gobernaba, ¿quién controlaba las elecciones? ¿El PRI? ¿El PRI? ¿Desde dónde? Desde gobernación, Sí, ¿no? Hasta sí, que nace este Instituto sí. Federal Electoral y entonces cambian los panoramas porque partidos nacieron, crecieron y ganaron elecciones. No, y además, pero ¿sabes qué, Adrián? Los OPLES nos dan oportunidad que los partidos no penetren a la fuerza en todos los estados. Que hay estados que ya tienen su cierta forma en que les gusta el gobierno o en la que ellos han definido cómo van a ser gobernados. Me refiero a estados donde han ganado otros partidos, Claro. tanto como el Verde, como el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, que hoy esos partidos tienen algunos gobiernos, aunque sea un de uno, pero el Verde tiene uno o dos, ¿no? Bueno, no Sí, recuerdo, sí, sí. pero bueno, Movimiento Ciudadano tiene dos, que es Jalisco y Nuevo León. Entonces, pues obviamente, imagínate si no, pues gana el que quieran desde la Desde el capital del poder, estado, claro, sí. claro, Ahí ya se claro. dijo, y bueno, quiere ser presidente municipal o hasta regidor, pues vete a persinar hasta allá, ¿no? Sí, Entonces, los organismos, los OPLES de los que hablas, pues yo creo que son muy necesarios. perdón, ¿Sí? deben de subsistir, deben de ser los jueces imparciales en la democracia de México. Sí. Porque si no es así, entonces sigue un Bartlett vivo, que en el 80 y tantos se fue la luz, se apagaron las computadoras y ganó la elección quien no debía haberla ganado. Salinas, estamos ¿no? hablando. Sí, sí. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar en el 2027? Si el poder se le queda o se le iba a quedar a gobernación y desde ahí van a mandar las elecciones. Pues iban a ganar todo el control en el país. Pero ¿qué iba a pasar, Oscar? Los ciudadanos ya no están conformes con quien gobierna este país, porque no han atrevidose a eliminar a esos grupos que lo siguen financiando. No sé cuánto le hayan llorado al Mencho, pero se quedaron viudos, muchos, porque el dinero del narco iba exactamente a las elecciones electorales para ganar el voto. Bueno, fíjate, acá estamos en un problema muy grave, porque había un control. No voy a hablar yo que en todos lados, ¿verdad? En algunos lugares. ¿Qué va a pasar con esos lugares? Porque obviamente unos estaban esperando que ya no estuviera ese grupo para que le
entraran ellos. No, no gente común como tú y yo, sino otros que Claro, también se dedicaban a otras cosas. Hoy se van a pelear de una manera más agresiva estos lugares. claro, Y si claro. antes el gobierno no pudo descubrir a estos tipos, pues hoy menos, porque hoy van a estar camuflajeados en grupos minúsculos, Así es. pero varios. Yo milité, Oscar, en el Partido del Trabajo Sí, desde 1995, cuando se crea en Tlaxcala el partido. Y uno de los conceptos fundamentales del Partido del Trabajo era defender a la sociedad, a los grupos vulnerables, ¿no? Que el poder se repartiera para todos, ¿sí? Llegaron a una alianza con Morena, subsistieron, porque acuérdate que habían perdido el registro, sí, quien lo recupera me parece que es eh, Peña Nieto, se al los partido se recupera. lo regresa Sí, y después se van a esta alianza. sí. A hoy, que iban rumbo al desfiladero, a esa barranca sin fondo, los iban a desaparecer en el 27, Oscar. Sí, Porque Morena, a ver, primero, Morena ya llevó a cabo su asamblea para elegir sus así gobernantes. es. Pero no asistieron los petistas. No los invitaron, No, pues no. tampoco a los verdecologistas. Miembros de la 4T, pero sin Y invitación. entonces, ese desfiladero que no tiene fondo, Sí, lo iban a desaparecer al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México. Porque la decisión es unilateral. sí. Yo pongo los gobernantes y tú te sumas. Ah, sí. ¿Sí? Y entonces se iban a quedar con una minoría de diputados y senadores, estos partidos. Si hoy de los 128 senadores que hay, le iban a decir, te tocan 5, te tocan 10 y para de contar. De los 500 diputados, Te te tocan toca 10. y ya. Porque la decisión es unilateral, es mía y es mi proyecto de nación. Para ellos, desaparecer la democracia en este país es su objetivo principal, porque quieren irse con un solo partido. Ahora, fíjate que se ha dado porque los morenistas, yo no pertenezco a ningún partido político, actualmente yo no milito en ninguno, pero los morenistas siempre empezaron a llamar traidores a los del PT y a los del Verde. Se les olvida que el PT y el Verde están en la estrategia para sumar, para tener mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque le dicen, bueno, mira, te mando a uno por tu partido. Sí, Tú claro, conservas tu registro, recibes más prerrogativas, pero va a ganar por tu partido. es correcto. Y así lo hacían con PT y Verde, que se vale, no es algo que no se valga constitucionalmente, la Constitución no nos dice nada de eso, y lograron la mayoría de la que hoy gozan. Claro. Si patean al Verde y al PT, o lo siguen llamando traidores, y estos se enojan y se van solitos y se van con la competencia, ¿ahora a quién van a llamar? Para que hagan esa estrategia. Ahora tiene solamente el partido de Morena, o el movimiento de Morena, tiene 250 y tantos diputados que hacen mayoría, 253, que sí. hacen mayoría simple Sí. para algunos asuntos de la Constitución, ¿sí? Para algunos, porque para esta reforma necesitaban arriba de 300, Las tres tres terceras partes, partes, eran ¿no? como 330, me parece, diputados, 330, por sí. ahí sí. El PT y el Verde tenían esos 100 diputados más para poder sumarlos a las reformas Sí. constitucionales. ¿Cuántas hicieron? Hay que revisar cuántas reformas constitucionales hicieron juntos, Ah, sí. ¿sí? Desde López Obrador hasta hoy la presidenta de la República, cuántas reformas y en qué han beneficiado a este país esas reformas juntos. Sí, porque hay algo que ha encarecido, en lugar de beneficiar, ha venido encareciendo la vida de los ciudadanos. Pero bueno, mira, fíjate, la propuesta obtuvo 259 votos a favor y bueno, pues casi todos los de Morena votaron en favor, solo hubo tres que votaron en Tres mujeres, contra. por cierto. Sí, y del Partido Verde y el PT, estos partidos aliados de Morena, pues rechazaron la reforma, pero ¿qué crees? Que hubo 10 del Verde Ecologista que sí Sí, votaron claro. por el sí de la reforma. Obviamente yo creo que tenían por ahí un caramelo que les habían dado o realmente, pues les hablaron bonito, no sé, y por parte
del PT solamente uno votó a favor. Uno. Uno a favor y estuvieron ausentes Alejandro Aguilar y esta mujer, ¿cómo se llama? Irma Jordana Garay, la hija de De Silvano Silvano Garay. Garay Ulloa, el eterno diputado pluri, que es potosino, pero se han agarrado todas las pluris. Es un asunto familiar. ¿Sabes? Solo le han dado una a nuestro amigo, a Jesús Portillo, Pero fue por la de año y medio. un año y medio, Sí. pues, La de cuando fueron 4 años de Mena, ¿no? sí, 4, 8 meses. Ajá. Bueno, en esa le dieron año y medio a Jesús Así Portillo, ser diputado, y entonces ser la única que han dado, ¿eh? Sí, no han dado más. Pero ellos han tenido las pluris, tanto federales como locales, y hoy vemos que también hay alguien que está muy aborazado con el poder, que estamos hablando de que le llaman el niño gritón, que es este joven Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, que también su mamita ya fue Presidenta, su hermano presidente, y diputada. Y el presidente y diputado. Y creo que hoy su hermano se perfila para el distrito de Zacatelco, que les corresponde esa parte, ¿no? O sea, qué bonito PT hay hoy en día, ¿verdad? Bueno, y luego no quieren que se quejen de ellos y que no los llamen que son traidores. Bueno, estos no son traidores, son listos. Bueno. Abusivos. Sí, para no ofenderlos tanto, pero bueno. Pero mira, fíjate, pues no estuvo Alejandro Aguilar, para mí es una persona muy seria, lo acusan de tibieza, pues sus razones habrá tenido porque, pues por alguna razón no asistió, pero realmente, ¿quiénes son traidores? Fíjate, ¿quiénes son traidores? El del PT, que sí votó contra todos los acuerdos dentro del PT, y los 10 del Verde contra todos los acuerdos del Verde, ¿son los traidores o son los traidores todos los que votaron en contra de la reforma? Pues es que no les alcanzaron. Bueno, pero tú por ser demócrata eres traidor. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es la función de un legislador? Ser demócrata. Ir a favor del pueblo. Que todas las leyes que se aprueban, que se crean, tengan que ver con un beneficio hacia la sociedad. Sí, por eso te digo que a mí en lo personal, no me gusta cómo califican, cómo tachan a los de PT y Verde que no votaron a favor de lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ellos simplemente hicieron su trabajo y estaban en la posibilidad de hacerlo. Es más, quien los colocó ahí también fue gente. Claro. ¿Sí? Ellos no llegaron allí por bendición. Nuestra Constitución habla precisamente de esta parte de lo electoral, cuántos se le asignan a cada partido por la proporción de votos que tuvo, ¿no? Entonces ellos también fueron elegidos. Claro. Pero además debe haber la división de poderes. Claro, por supuesto. Debe haber los equilibrios. Y entonces ahí está un claro reflejo de que hubo un equilibrio del poder. Sí. Porque la Cámara de Diputados dijo, no vamos a esta reforma, porque la sociedad que me eligió está reclamando no ir. Así es. Sí. Estoy de acuerdo. Y fue a decirle a sus gobernantes, decirles, no te aceptamos que vayas. Pero, ¿qué está pasando hoy? Estuve viendo las noticias que aparecieron mantas en algunos países, en algunos estados de la República, con caras de diputados. ¿Sabes qué va a pasar? Linchamiento. Sí. Pero, ¿auspiciado por quién? Desafortunadamente, sí. De hecho, por eso te comento que está haciendo muy mal Morena. En la próxima elección de 2027, ¿con quién va a hacer sus acuerdos para conservar la mayoría, para poder modificar las demás leyes fundamentales que tienen en sus planteamientos como 4T? Yo no veo a lo mejor un reacomodo donde vayan juntos nuevamente en todo lo que se les pida. Pues fíjate que aunque tengan, como lo dicen algunos, su 2% de votos, o 3 o 4, suman, ¿eh? Sí, claro, suman. Claro. Y eso, si no los tiene Morena, los va a tener algún otro partido que les hable bonito. Tú te imaginas en elecciones muy cerradas, pero muy cerradas, donde por haberse enojado, esos 4 puntitos, o 5 o 6, se vayan con el otro equipo, claro. Y les den la mayoría. Va a haber desequilibrio en este país. Sí, entonces ahí es donde yo creo que me disculpe la presidenta, yo sé que es una persona
con mucha sabiduría, pero donde dijo que iban a ser evidenciados, que se iban a conocer. Muy grave. Fue muy malo, porque se peleó con su grupo político, con sus aliados. Pero además, Oscar, no es una tarea de De la ella presidenta, de no. decir voy a exhibir, ella que se ponga a gobernar. Pues sí. Oye, no tenemos, en este país no tenemos medicamentos, en los hospitales, no hay Pues déjate de empleo, medicamentos, no hay camas, que sí, que todo lo que, abastezcan todo. ¿no? Han Sí. hecho infraestructura, sí han hecho infraestructura, No, sí. pero no tienen cómo llenarla, no tienen cómo cumplirle a estos mexicanos, donde estamos todos nosotros, Sí. en el asunto de salud, ¿no? Entonces yo creo que hicieron bien los partidos que no votaron, porque la democracia, a México no se le puede despintar con un plumazo, decir, ya no somos demócratas. No, y además, ¿cómo vas a calificar de malo a alguien que cumplió con su trabajo? Pues son los enojos de no cumplir los caprichos. Sí, no, porque él dice, a ver, mira, yo hasta aquí te lo digo, Edgar, llaman en una empresa, dice el patrón, todos quiero que pidan que se les disminuya el salario. ¿Cómo vas a ir tú y decir, ya no quiero que me paguen menos? No, pues no, ya yo no quiero quiero que el mismo yo salario. quiero que me paguen más, ¿no? Exacto. Yo quiero que me paguen más. Bueno, además, fíjate que de esta ley, o sea, esto de las plurinominales no lo inventaron apenas. No, lo discutíamos la otra vez. Y ya lo disfrutó también, lo disfrutó el Verde, el PT, Morena, PRI, Todos, PAN, PRD, todos lo han disfrutado. Pero no se vale que un grupo llegue y no decía hay que quitarlas desde que los disfrutaba y ahora que dice pues ya tengo el chance de no necesitarlas, que se vayan. Pues sí, porque su interés no es ayudar a México, es conservar el país o el poder del país por, ya lo decían ellos, 30, 40, 50 años con este mismo grupo. Por eso las reacciones, no solamente de quien son los que nos representan, sino de la propia sociedad. Pero te voy a decir que hoy ya no se van a poder dar mandatos de tantos años, porque hoy la gente se informa un poquito más. Claro. Siguen dejándose las personas convencer. ¿Cuántos periodos duró el PAN en la presidencia de la República? Fox y Calderón. ¿Cuántos llevamos? 2. Entonces, un tercero en el 30. Y fíjate que aquí la situación, que quien viene creciendo poco a poquito es Movimiento Ciudadano. Sí, es un partido. Poquito a poquito, pero crece. Es un partido que puede hacer muchas cosas, simplemente que se quite el sectarismo. Sí. Son sectaristas. Ellos solamente ven a quien tiene dinero, lo incluyen. El mismo problema. Lo incluyen en su partido y a los otros que quieren hacer una política diferente, no los toman en cuenta. No. Y bueno, y también fíjate que ¿desde cuántos años está ahí por ahí el señor Refugio? Refugio dilató, creo que 12 o 13 años en la dirigencia estatal. Nada más imagina. Ahora hay otra persona que no es del Estado, mujer, pero... que no es del Estado y que hoy tiene la representación. Oye, y que también quiere ser presidente, gobernadora. Pues por el ruido que se tiene en el Estado, que hoy son mujeres también, o no han definido el género, pero pues también se apuntan. Todos tenemos nuestro corazoncito. Si a mí me preguntaran que quiero ser gobernador, claro. Pues sí. Claro que sí. Pues ¿no? Sí. Traigo una trayectoria política, conozco a la sociedad. No, y además, ¿quién no ama a su pueblo? Tú dime. Claro. Es un digno representante. Y yo, pues, oye, ¿cómo no, caramba? Oye, ¿tienes toda la experiencia? Pues ahí vemos. Pues ¿cuántos han llegado así? Pues Tú dime. hay muchos asesores, para eso sirve, ¿no? ¿Y cuántos han llegado así? Muchísimo. Pero a ver, en el asunto de los partidos, pues ya no hubo más Yunes, ¿no? En esa definición de la reforma electoral. La pasada, con el voto de Yunes, ¿no? Sí. El Poder Judicial brincó, pero en esta se les acabaron los Yunes. No. Y, oye, ¿cuántos? ¿No sabes si hubo priistas que estuvieron a favor? ¿O panistas? No, fíjate que no, los países votaron todos. ¿En contra y priistas? En contra, me parece que el PRI también votó todo. No he revisado ahí bien, pero pues fueron juntos, el MC fue junto, ¿no? Y pues el PT y el Verde pues se dividieron, ¿no? Hubo una división, pero no les alcanzó. Oye, no sé qué te parezca a ver si ya la próxima semana se conoce
el plan B de Claudio, o plan C o D, como se llame el plan. Pues ya lo empezaron a decir, ¿no? Sí, pero hay que conocerlo a profundidad y a ver si lo platicamos en la próxima. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Oscar. Sí, y bueno, pues amigos, le damos las gracias a Edgar Campos Hernández. Muchas gracias, Edgar. Esta es su casa, ya sabes. Te agradezco mucho que vengas aquí con nosotros porque, pues obviamente, enriqueces el contenido de este reel o podcast, no sé ya cómo le llame Facebook, pero bueno, acá estamos y pues les agradecemos mucho su presencia. Yo soy Oscar Jordán y los invitamos para la próxima semana a que nos acompañen. Muchas gracias y hasta pronto.